Hay un chileno que murió ya, que es Francisco Varela. Ujú. Fue un tremendo neurocientífico y él era muy amigo del Dalai Lama. Y muchas veces se encontraron en distintos países y siempre tenían un deseo de intercambiar conocimiento. En ese tiempo ya había emergido la neurociencia, porque la neurociencia tiene un boom el año 78 y 74 cuando se descubren los escáneres cerebrales, ¿ya? Las tomografías, y en ese minuto el cerebro se hace transparente, entonces hay mucha información que empieza a emerger que hasta ese entonces no se sabía porque todo era una caja negra y todos los estudios psicológicos, psiquiátricos eran causa y efecto. Entonces, bueno, el Dalai Lama finalmente invita a Francisco Varela a reunirse en Dharamsala, porque como todos sabemos, el Dalai no vive precisamente en su lugar de... En el Tíbet, No, que sino que está vive, ocupado. exacto, vive en China, perdón, en la India, en Dharamsala. Y Francisco Varela se trasladó a este lugar con un montón de científicos europeos y americanos y se reunió con el Dalai Lama, que a su vez trajo a su equipo, que también tenían equivalencia en grado de doctor, pero bajo la nominación de tibetana, de maestro, y se reúnen, y de ahí emerge un libro que se llama Un puente y dos miradas. Y este es el primer encuentro formal entre el Tíbet y la neurociencia. Entonces, el propósito del Dalai fue donar su conocimiento a la ciencia. Se realiza un gran encuentro de científicos en Estados Unidos. Bueno, esto ocurrió finalmente, el Dalai llega a este lugar y aquí ocurre una cosa fantástica porque el Dalai los sorprende a todos. Entonces él pone a disposición de la ciencia 100 meditadores, monjes, que tienen horas, años de meditar. Por primera vez los científicos tenían un antes y un después, entonces empezaron a hacer estudios de personas que meditaban mucho con personas que meditaban poco. Y aquí se produce el crecimiento exponencial de los papers con respecto al mindfulness, porque muchas universidades tomaron esta posibilidad y empezaron a investigar. Vivimos en un mundo diseñado para distraernos, donde a veces la desconfianza parece ser la norma y también el agotamiento es un nuevo estatus. Hoy con nuestro invitado, que ha pasado por distintas grandes agencias e incluso por el mundo académico, vamos a hablar sobre la creatividad, pero que proviene desde el silencio, desde el mindfulness. Vamos a conversar sobre cómo esta disciplina que es el mindfulness, que viene desde la antigüedad, desde el budismo, se ha podido demostrar científicamente cuáles son sus beneficios y cómo nos puede ayudar en nuestra salud mental, pero también cómo nos puede ayudar a que equipos sean más creativos e innovadores. Antes de terminar esta introducción, recuerda que puedes dejarnos tus aportes en Buy Me a Coffee, así como Pili y Fran mes a mes nos aportan con sus cafecitos. Tú también puedes apoyarnos aquí en este QR que estás viendo acá, en Buy Me a Coffee /Coffee Tech Insights. Allí puedes dejarnos, sea tu cafecito puntual o mensual. ¿Para qué son estos fondos? Para poder desarrollar estos episodios como los que estás viendo hoy día, y también, por supuesto, para poder costear plataformas de grabación y de realización de stream. Y ahora continuemos con este episodio. Les doy la bienvenida al episodio número 80 de Coffee Tech Insights. Hoy día vamos a conversar con Alfredo Santibáñez, doctor en Comunicación y Gestión del Conocimiento, máster en Comunicación Corporativa y Planificación Estratégica de la Universidad Pontificia de Salamanca, egresado del máster de Humanidades de la UAI y también con una trayectoria profesional de 20 años como director creativo y gerente de agencias transnacionales tanto de Chile, Ecuador y España, y también tiene experiencia en el mundo académico. Y algo que también quería agregar es que es co-creador de un podcast que se llama Ajá Podcast. Así que súper interesante la conversación que vamos a tener hoy día. Alfredo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No, muy bien, Carolina. Oye, muchas gracias por invitarme, extraordinario. Nosotros estamos partiendo, vamos recién en el 9º episodio. Tú eres ya senior, tienes el 90, así que mis respetos. Gracias. No, 80. Este va a ser el 80. Sí. Justo. Oye, sí, de hecho, te quiero aprovechar de preguntar sobre
sobre el podcast, pero una de las razones por las que me invité a conversar es que me gustó mucho la charla que diste en la TechTon, que fue creo que el fin de semana pasado, Sí, donde me tocó ser host igual, y allí hiciste el énfasis sobre la importancia del mindfulness como herramienta para la innovación y también, por lo que entendí, la salud de los equipos. sí. Entonces te quería preguntar un poquito, considerando esta introducción que hacías sobre tu experiencia, de que has navegado en experiencia trabajando en distintos países, distintas instituciones, ¿en qué momento te das cuenta o te hace sentido de que la innovación no viene quizás solo de aspectos técnicos, sino también sobre temas de calma mental o de trabajo con la mente, como es el mindfulness? Mira, qué interesante pregunta. Fíjate que yo he estudiado comunicación toda mi vida. O sea, partí trabajando en publicidad a los 18 años, pero hace 4 o 5 años, no más que eso, me di cuenta que dentro de la comunicación había un aspecto que se consideraba poco, que es el tema de la comunicación contigo mismo, ¿ya? En el fondo es un proceso de autoconocimiento que puede llevar a un proceso de autogobernarte, ¿ya? Entonces yo siempre doy un ejemplo de la orquesta sinfónica, que en el fondo cuando una orquesta suena bien, no suena bien solo porque hay un director dirigiendo, porque hay gente muy talentosa, como ocurre en todas las empresas, que tienen 10 años de estudio, magíster y una serie de cosas, y practican todos los días, porque estas personas son muy dedicadas a su arte. Pero hay una cosa muy básica para que una orquesta suene bien, que es cuando afinan. Toda orquesta afina en la menor, porque tienen que estar todos en la misma frecuencia, ¿ya? Y solo cuando eso ocurre tiene sentido el talento y tiene sentido la dirección, y tiene sentido la pauta y el público y todo lo que esto rodea. Entonces, para mí, todos los procesos de comunicación efectiva o que lleven a la innovación o a la transformación de las empresas o la gestión del cambio, como en muchos casos se llama, parten de crear un espacio seguro, un espacio donde la gente sienta confianza, donde la gente pueda relacionarse cara a cara sin dificultades, y eso implica necesariamente un trabajo interior previo, ¿ya? Es muy difícil poder generar todo un ambiente de trabajo si no se crea primero las condiciones necesarias para que ello suceda. Y una de las formas que yo he considerado y que he encontrado es el mindfulness, fundamentalmente porque tiene un aval científico, ¿ya? Y esa es mi reflexión con respecto a este tema. Perfecto. ¿Y para ti personalmente hubo algún momento en el que recurriste al mindfulness y ahí te diste cuenta de su potencial, como en tu carrera? Mira, lo que pasa es que son como dos etapas, porque yo muy tempranamente, tengo 63 años, y a los 18 años yo partí siendo vegetariano. Y una cosa lleva a la otra, o sea, el tema de la espiritualidad es como muy connatural la persona que es vegetariana, pero yo estaba en un Chile que el plato naturista era un montón de repollo, con un poco de mayonesa arriba y un jamón, y ese era el naturista del día, ¿ya? Entonces como que no había mucho donde elegir y donde estar y donde ser de esta forma, ¿te fijas? Entonces, bueno, yo mantuve esa forma harto tiempo, pero después el trabajo te absorbe. Pero tú vas viviendo etapas, ¿no? Y etapas a veces complejas. Por ejemplo, cuando quedas sin trabajo, ¿ya? Hoy día estamos viviendo un momento muy difícil para gente mayor de 60 años. De aquí al 2028, 2029 van a haber más muertes que nacimientos. Y la gente está viviendo promedio 90 años. Necesitas reciclarte, rearmarte. Y una buena manera, y yo lo he hecho varias veces, es a través de la meditación, ¿no? Porque finalmente es un universo que está olvidado. La gente cree que el conocimiento o el saber está afuera. Y sí, efectivamente está afuera, pero la matriz de la conciencia que está internamente es mucho más poderosa que cualquier cosa. Entonces, cuando tú haces un crecimiento de conciencia, cuando tú exploras y descubres realmente todas tus debilidades, mira lo que te digo, todas tus debilidades, todas tus fortalezas, tú te enfrentas a configurar equipos o emprendimientos sabiendo realmente cuánto calzas,
¿ya? Porque cuando no haces ese trabajo, la imagen tuya es muy superior a la realidad, ¿ya? Eso es lo que... Mm, Entonces, la meditación en el fondo no es para quedar con la mente en blanco o en silencio, sino que es un proceso de autoconocerse. mm, Ese es el valor que tiene y como consecuencia tú puedes autoprogramarte, mm. que es un caso que suena como tecnológico, pero para cerrar este punto, piensa que un niño cuando comienza a caminar, eh, no es un esfuerzo físico el que está haciendo únicamente. Mm. Él programa neuronalmente la caminata, ¿ya? Y con el descubrimiento de la flexibilidad del cerebro, tú puedes hacer eso hasta, como dice mi mamá, hasta que te llegue el momento de estar con el pijama madera. O sea, no hay límite de edad ni de tiempo para reprogramar tu cerebro. La neuroplasticidad, ¿no? Como dicen. Exactamente, es el concepto exacto, Carolina, neuroplasticidad. Súper. Oye, interesante lo del mindfulness. A mí personalmente también me llama mucho la atención. Bueno, en mi caso he aprendido un poco, pero a través del budismo. O sea, yo me he metido más como por una línea quizás más espiritual, como religiosa, pero también he podido ver que está como esta corriente más científica que ha tomado un poco estas herramientas que vienen de esta cultura antigua del Oriente y la ha como sintetizado, como quitándole como todo lo que es ritual, religión, y que ha creado como esto que se llama mindfulness, y que por lo que he leído, un poco de lo que tú comentas también y de lo que he leído en otros lados, ya se ha comprobado científicamente que es muy útil. Entonces, porque claro, incluso algunos budistas dicen que el budismo no es una religión, sino que es una metodología, y en parte el mindfulness es eso, pero igual le quitas cositas que quizás no son tan necesarias para muchas personas, o que a muchas personas las pueden generar alguna resistencia, ¿no? Como los rituales o cosas que son como más propias de una cultura un poco distinta a la nuestra, como la occidental. Mira, te voy a contar una historia muy bonita, ya que tú practicas budismo. Hay un chileno que murió ya, que es Francisco Varela. Uh-huh. Y Francisco Varela fue un tremendo neurocientífico, y él era muy amigo del Dalai Lama, ¿ya? Y muchas veces se encontraron en distintos países y siempre tenían un deseo de intercambiar conocimiento, ¿ya? En ese tiempo ya había emergido la neurociencia, porque la neurociencia tiene un boom el año 78 y 74, cuando se descubren los escáneres cerebrales, ¿ya? Las tomografías, y en ese minuto el cerebro se hace transparente, entonces hay mucha información que empieza a emerger que hasta ese entonces no se sabía, porque todo era una caja negra y todos los estudios de psicológicos, psiquiátricos eran causa y efecto, pero no había proceso en medio, ¿ya? Entonces, bueno, el Dalai Lama finalmente invita a Francisco Varela a reunirse en Dharamsala, porque como todos sabemos, el Dalai no vive precisamente en su lugar de... En el Tíbet, ¿no? que está vive, ocupado. exacto, vive en China, perdón, en la India, en Dharamsala. Y Francisco Varela se trasladó a este lugar con un montón de científicos europeos y americanos, y se reunió con el Dalai Lama, que a su vez trajo a sus equipos, que también tenían equivalencia en grado de doctor, pero bajo la nominación de tibetana, de maestro, y se reúnen, y de ahí emerge un libro que se llama Un puente y dos miradas, ¿ya? Ese libro está libre en internet, la gente lo puede bajar y lo puede leer, es un libro muy interesante, y este es el primer encuentro formal entre el Tíbet y la neurociencia. Entonces, el propósito del Dalai fue donar su conocimiento a la ciencia. Y aquí ocurre un segundo milagro, que se realiza un gran encuentro de científicos en Estados Unidos, y muchos neurocientíficos eran muy hippies, muy famosos y muy fan del Dalai, y otros eran muy ortodoxos y decían que iba a venir a hacer el Dalai aquí. O sea, si esto es un encuentro neurocientífico, ¿te fijas? Es como que nosotros invitáramos en Chile a un encuentro neurocientífico al Papa, lo mismo. ¿Te fijas? Como que iba a ser el Papa acá, ¿te fijas? Bueno, esto ocurrió finalmente, el Dalai llega a este lugar, y aquí ocurre una cosa fantástica, porque el Dalai los sorprende a todos. Entonces él pone a disposición de la ciencia 100 meditadores, monjes que meditan, que tienen horas, años de meditar,
¿ya? Entonces, por primera vez los científicos tenían un antes y un después. Entonces empezaron a hacer estudios de personas que meditaban mucho con personas que meditaban poco. Y aquí se produce el crecimiento exponencial de los papers con respecto al mindfulness, porque muchas universidades tomaron esta posibilidad y empezaron a investigar. Y aquí es donde Kabat-Zinn, que es el padre del mindfulness, un científico norteamericano, él formaliza la práctica budista en una práctica científica. Para que bien claro, tú a las 8ª semanas de practicación ya deberías tener beneficios concretos, ¿ya? Y así es como se formaliza. Efectivamente, tú tienes razón, la meditación es una práctica que en el mundo del budismo hay indicios de 3.500 años antes de Cristo, y en 1.500 años incluso ya hay antecedentes concretos de pautas de metodología de meditación. Pero ese es el proceso, entonces es muy bonito porque es un fondo, un matrimonio, por así decirlo, entre Oriente y Occidente. ¿Te fijas? Y se llama también la meditación científica. Qué entretenido, qué bueno. Yo sabía una parte de la historia, pero no sabía esa que contaste tú. Yo sabía como un pedacito posterior. Y ahora entiendo más, porque yo había leído un libro de un monje que se llama Yunjay Mingyur, no sé cómo se pronuncia, que él ha hecho como varios libros, pero en varios él comenta de que conoció a Varela, de que Varela fue con un grupo de científicos a la casa de su padre, del padre de Yunjay, que también era un lama, un meditador, y que estos científicos se iban a tomar clases con este meditador, y Yunjay era niño, era como de 12 años, y ahora entiendo, probablemente por eso fueron hasta allá, tiene que haber sido de estos monjes a los que lo llevó el Dalai Lama. Ahora se me cierra más la historia. Y ese libro está disponible, así que se puede bajar, está ahí, es muy bonito el libro, muy interesante. Está bueno, me gusta. Hoy está genial. O sea, a mí me parece súper interesante y me gustó el tema porque creo también que, bueno, hay un libro que se llama Teoría U, no sé si lo conoces. No lo conozco. Creo que es estadounidense o alemán, se llama Otto Scharmer, y que él de alguna manera toma como estas ideas de los budistas o de los mindfulness y otras cosas y crea como esta teoría donde dice como de que hay que despejarse como de la información que uno tenga y como dejar emerger el futuro, una cosa así. Yo no he leído el libro completo, pero justamente lo tocan en los temas de innovación, entonces por eso me pareció interesante. También el tema de hablar de mindfulness y de la atención plena, que no solamente, claro que es súper relevante de hablarlo en un podcast como este donde hablamos de tecnología y de innovación, pero también creo que es relevante porque los niveles de estrés también en los que se encuentran las personas, no solo las personas en general, pero también la gente que trabaja mucho con su cerebro, como es la gente que trabaja en tecnología, en código, qué sé yo, creo que es súper relevante también hablar de estos temas de llevar el tema del mindfulness, así que me pareció súper importante. Sí, pues mira, además hay varias cosas que también nos ayudan a los procesos de innovación y creatividad. Le tiene como un lugar como 50 en los países de innovación. El primero lo tiene Suiza, ¿no? En patentes de innovación. Pero hay aspectos que nos juegan en contra. Por ejemplo, en un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, entre otras cosas, figura un dato que es tremendamente alarmante, que los chilenos, 50% tenemos problemas para dormir bien. ¿Ya? O sea, imagínate, más de la mitad de la población duerme mal. ¿Ya? O sea, ya con eso estamos evidenciando que tenemos un problema que nos afecta tremendamente. O sea, piensa tú que la tortura, en principio la tortura es no dejarte dormir. Ese es lo primero que te hace cuando quieren hacer un proceso como este, que es tremendamente dañino, porque tú te descompensas completamente. Entonces, imagínate, más de la mitad de la población no duerme bien. Después hay otro dato que también no nos ayuda, que son los niveles de confianza interpersonal, ¿ya? En el último estudio que hay, que es del 2021, 22, por ahí, no hay uno más actualizado. Europa tiene promedio 39-40% de confianza interpersonal, es decir, cuánto confío yo en el otro. Países fríos tienen más del 70%. O sea,
cerca del 70% de la gente confía en el otro. ¿Sabes cuánto tiene América Latina? 12%. O sea, en palabras simples, más del 90% de la población no confía en el otro. Mm. En Chile del 17%, en México 18%, en, ¿cómo se llama? En Uruguay, que es el país más alto de América Latina, tiene un 21%, Brasil y Paraguay tienen un 5% de confianza interpersonal. Entonces, si no dormir bien, no confiar en el otro, el trabajo colaborativo, que es fundamental para el desarrollo y la innovación en la tecnología, requiere equipos multidisciplinarios, porque hoy día ya no hay un giro sin tornillo que inventa algo solo, ¿ya? Eso es parte de la mitología que hay en el mundo, como el giro sin tornillo que yo conocí cuando niña. Hoy día tú requieres equipos de distintos ángulos, de distintos lados, para construir un teléfono, un algoritmo, lo que fuese, ¿no? Hay una cantidad de personas que participan en estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que necesitas desarrollar? Confianza. Es fundamental. Tienes que desarrollar espacios donde la gente se sienta segura para opinar sin tener prejuicio. Bueno, todo eso se logra a través de la atención plena. Y la meditación, que es la atención plena, tiene dos maneras, una formal o una informal. Cuando la gente lava los platos, por ejemplo, es igual un tipo de meditación. Cuando la gente teje, igual es un tipo de meditación. Cuando los niños juegan con otro niño, están en atención plena porque nada ocurre dentro del mundo, ¿ya? Sino que estás en un punto fijo realizando una labor que no te genera un estrés, sino que te genera una positividad y un confort y una tranquilidad interna. ¿Te fijas? Entonces, claro, el proceso de meditación es muy difícil de ir adquiriendo, pero cuando tú lo vas adquiriendo y vas viendo resultados, lo vas asimilando, porque aquí la gran debilidad del sistema es la voluntad. ¿Te fijas? Porque no es una pastilla, no es un jarabe, no es una inyección, sino que depende de ti. Sí, no, gran tema. El poder estar más en el presente y no tanto como en el futuro o en el pasado. Como esa ansiedad, que estamos como siempre muy metidos en el futuro, pues como lo que queremos lograr y Claro. muy enfocados en eso. Porque mira, lo que pasa es que el ser humano se concentra fundamentalmente en dos aspectos: en el pasado, ¿ya? Lo cual generalmente le produce angustia porque ya no lo puede resolver, y se concentra en el futuro, que te genera ansiedad. ¿Te fijas? Entonces, en la medida que tú practicas meditación, aumentas la cantidad de tiempo presente, y eso reduce la angustia y reduce la ansiedad. Los beneficios que tiene el mindfulness son muchos. Por ejemplo, te reduce el nivel de ansiedad, te reduce el nivel de estrés, aumenta el nivel de foco, ¿ya? Aumenta la capacidad de resiliencia, aumenta los niveles de empatía. Incluso hay estudios que dicen hasta que mejora incluso el coeficiente intelectual, ¿ya? Mejora los niveles, por ejemplo, de inteligencia emocional, porque tú estás más receptivo, por ejemplo, a la escucha efectiva, ¿ya? O sea, tiene un montón de beneficios que son concretos, porque cada una de estas cosas que yo digo, si la gente lo busca y se mete a internet, va a descubrir que hay un paper detrás de eso. Hay un sustento que dice que es efectivo, ¿ya? Entonces aquí, para la gente que no es creyente, o que no siente que la religión es un camino, claro, esto no es religioso, ¿ya? Y ayuda efectivamente, lo que es muy importante, a los procesos de innovación, y como el nuestro requiere mucha acción y creatividad, sobre todo en esta sociedad del conocimiento en que estamos. Ese es el camino, está más que claro que ese es el camino para nosotros, que no somos país de 100 millones de habitantes, 200 millones, somos 20 millones de personas, o sea, somos muy poquitos. Por lo tanto, nuestra capacidad creativa es la que tiene que dominar. No, muy buen tema. De hecho, eso, cuando comentabas también lo de la ciencia y el budismo y todo, me acordaba de que el mismo Dalai Lama tiene un libro que se llama El universo en un solo átomo, creo que se llama. Y él ahí empieza a hacer como paralelos entre la ciencia y prácticas de budismo, que en realidad él habla más del budismo, más de mindfulness, no tanto del budismo como de ritual. Y Mingyur, que es este otro monje que mencioné antes, también tiene
uno que se llama La alegría de vivir, creo, y hay otro que estaba leyendo ahora que no me acuerdo el título, que también hace lo mismo. O sea, él explica técnicas de meditación o lo que hay que hacer, pero lo va haciendo en paralelo diciendo, mira, estos científicos descubrieron que esto sirve para esto y esto. Entonces es súper... Sí, hay mucha evidencia. Mucha evidencia. Por ejemplo, hay un caso notable a propósito del tema de la neuroplasticidad. Por Uh-huh, ejemplo, cuando los astronautas van a la Luna, ¿ya? O viajan al espacio, uh-huh, todo lo que el cerebro utiliza en términos de ubicarse en el espacio cuando están en tierra, se desconecta y deja espacio para este nuevo escenario. uh-huh. Y cuando vuelven a la Tierra, vuelve a ocupar el espacio de las coordenadas, de lo que es la ubicación espacial y todo eso. Wow. Han hecho otros estudios, por ejemplo, de taxistas en Londres, ¿ya? Creo, yo no tengo evidencia concreta, pero que he leído, dicen que sacar la licencia de taxista en Londres es una cosa muy difícil, Sí. porque tienes que saberte un montón de cosas de calle y todo. Entonces, la gente que trabaja de taxi tiene una parte del cerebro mucho más desarrollada que el automovilista común. Entonces, claro, lo interesante hoy día, como digo yo, es que hoy día la neurociencia está en vivo, ¿ya? Uh-huh. Nunca antes, ¿ya? Entonces hay que aprovechar ese conocimiento, porque de la neurociencia han surgido miles de variantes. Hoy día hay neuroarquitectura, neurocomunicación, neuroaprendizaje, neurofisiología, hay, ¿cómo se llama? Neuromarketing. Mira, Sí. muchísimas ramas que vienen de ahí. Uh-huh. O sea, ¿qué estamos diciendo? Al final, si nosotros sabemos, conocemos temas del cerebro y si la evidencia científica te está diciendo que tú requieres entrar en estado de atención plena porque es saludable, yo creo que es una cosa que deberíamos incorporar. Sí, súper de acuerdo. Sobre todo yo creo desde los jóvenes en adelante, porque siento que, no sé, quizá es una percepción propia nomás, pero me da la impresión que, no sé, yo tengo 40 años, me da la impresión que cuando uno ya tiene cierta edad, no sé, pasado los 30 o algo, ya empieza como a desacelerar un poco, pero la gente joven está como, y sobre todo en la actualidad, por lo que he leído, con muchos problemas de salud mental, como mucha ansiedad, crisis de pánico, distintas cosas que uno escucha, y que este tipo de técnicas son súper útiles también en lo personal. Además de lo que ayuda, como decías, en los temas laborales, para las empresas, para los equipos. Sí, mira, hay estudios de los tratamientos de psicoterapia en particular, donde están combinando el mindfulness con el terapeuta, ¿ya? Ajá. Porque, claro, el terapeuta te puede ayudar, pero finalmente en un gran porcentaje, salvo situaciones químicas cerebrales que son muy complejas y que requieren otro tipo de tratamiento, con fármacos probablemente y otras cosas, lo común, si tú no asumes y descubres y ves tu problema, no hay psicólogo que pueda ayudarte, ¿ya? Entonces, en esta combinación es muy interesante porque esa práctica del mindfulness guiada te permite comprender bien tu situación y mejorarte, ¿ya? Entonces eso también se está utilizando efectivamente en todo lo que tiene que ver con psicoterapia. La están incorporando, a veces un tercero o a veces el mismo terapeuta es el que te ayuda a hacer procesos de meditación. Pero hay un complemento ahí que a mí me parece por lo menos muy interesante para la salud emocional. Porque efectivamente, en el mundo que vivimos, la salud mental, particularmente en Chile, es tremendamente dañina y muy compleja, porque estamos en un momento en una sociedad que se llama una sociedad Bani, ¿ya? Que es una sociedad frágil, te fijáis, ansiosa, no lineal e inesperada. Entonces, en este escenario, la resiliencia, la empatía, el saber navegar en el caos, te fijáis, en tener la autocapacidad de autodirigirse, es súper importante, porque si no, efectivamente, tu salud emocional se daña, porque el nivel de incertidumbre y de complejidad de lo que vivimos no es fácil, ¿te fijas? Exacto.
Hoy mira, ahí tocaste un tema que justo tenía en mi libreto sobre la sociedad Buca y Bani, que la habías mencionado en la charla y también la vi en uno de los episodios de podcast que tienen ustedes. Ah, sí, correcto. Y me llamó la atención, yo nunca había escuchado de esos conceptos de Buca y Bani. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? ¿De dónde sale ese modelo? ¿Cuál es como el objetivo de, no sé, me imagino que alguien generó esos conceptos, ¿no? Nunca los había escuchado. Mira, la comunicación, va a sonar raro esto, pero tiene que ver mucho con el ejército, ¿ya? Porque es un tema estratégico y en muchos países, por ejemplo la OTAN, después de los planes de guerra, lo segundo que tiene montado es el plan de comunicación estratégico, ¿ya? Porque se supone que las guerras generan dos espacios muy importantes, uno es el conflicto en sí y el otro es la comunicación. Entonces, muchos conceptos vienen de ahí. El concepto Buca nace del ejército norteamericano. Tú lo puedes googlear y te va a salir eso. Y sale porque, en el fondo, ellos se dieron cuenta que no bastaban las concepciones militares para comprender el escenario donde ellos se movían. Entonces, después de la caída del muro de Berlín, se produce un escenario Buca, que es volátil, incierto, ¿ya? Complejo, ¿ya? Todo lo que implica Buca, ¿ya? Que es ese concepto. Entonces, todos los planes de comunicación y desarrollo y de preparación, los militares lo preparan bajo el concepto Buca. Y este concepto se extrapoló a la sociedad y los analistas, los que hacen planes de comunicación, planes políticos, se dan cuenta que es una buena manera de radiografiar el momento sociológico que se está viviendo en un determinado lugar o globalmente. Entonces, a partir de ahí, un señor que se llama Yamais Casio dice que ya no estamos en un momento Buca, sino que estamos en un momento Bani, ¿ya? Y Bani, tal como yo lo señalaba, está en inglés la sigla, por eso que cuesta traducirlo, pero es brittle, que en el fondo significa frágil, ansioso, no lineal e inesperado, ¿ya? Entonces, para graficar el momento Bani, el mejor ejemplo es la pandemia. Frágil, sí, o sea, separó la humanidad y descubrimos que teníamos una fragilidad pero nunca vista. Separó la humanidad completa. Después, ansioso, por supuesto, o sea, el nivel de ansiedad que teníamos todos cuando llegábamos a la casa, nos sacábamos la ropa, prácticamente la quemábamos, mandábamos a lavar. Nunca comprendimos esto, qué causa tuvo. Claro. No lineal, o sea, se expandió globalmente de una manera nunca vista. Recuerda que empieza a aparecer el agua cristalina en Venecia, empiezan a bajar los pumas en Chile, o sea, los efectos fueron casi simultáneos. Ese es el escenario que estamos viendo hoy. Ahora, claro, las sociedades también no son cambios radicales y mucha gente, y yo me considero dentro de esa, considera que estamos en un tránsito entre Buca y Bani. Entonces, esos dos ejemplos, esas dos concepciones, digamos, sirven para comprender el entorno en que vivimos, ¿ya? Y en base a eso, tú puedes, por ejemplo, diseñar una estrategia, puedes diseñar un proyecto, porque te das cuenta que tienes que responder a esos desafíos que te está planteando ese tipo de sociedad. Por ejemplo, de la psicología positiva, cómo respondemos a la gestión de grupo en un escenario Buca o en un escenario Bani. ¿Te fijáis? ¿Qué es lo que hacemos al interior para dar cierta certeza? Si hoy día nadie tiene certeza de nada. Entonces, han renacido, por eso que han renacido los temas de propósito, ¿te fijáis? Los valores corporativos, el tener una labor concreta como empresa, porque tienes que empezar a dar ciertas certezas, si no, nadie puede creer en nadie, entonces se hace muy difícil. De ahí vienen eso es como digamos, la génesis y el desarrollo de esos conceptos. Mira qué interesante. Oye, y eso cuando mencionas lo del propósito, he escuchado a gente que dice que es puro marketing y que no, una vez a una persona le escuché, yo no creo eso, yo también hablo harto del propósito, pero también he escuchado personas que dicen que no, que eso del propósito como que no tiene sentido. ¿Por qué crees que se ha cambiado ese paradigma? Porque quizá a lo mejor esas personas que no le ven el sentido es que tienen como, a lo mejor están más asociadas al paradigma más antiguo o no sé, u otro. ¿Por qué crees tú que es importante, por ejemplo, para lo que es innovación, el tema de llevar un propósito de un equipo o de un proyecto? Mira, aquí hay que entender
Siempre todo lo que yo digo es bajo mi opinión. Yo entiendo que pueden haber opiniones disidentes a la que yo planteo. O sea, lo planteo desde la relatividad de lo que yo pienso, ¿ya? Pero mira, tenemos que comprender que hoy día conviven 5 generaciones muy distintas entre sí, ¿ya? Entonces, eso hace muy complejo todo, pero también te ayuda a entender. Por ejemplo, yo que soy mayor de 60 años correspondo a la sociedad Baby Boomer, ¿ya? Y nosotros fuimos educados para el trabajo. De hecho, los colegios están hechos así. Es un modelo conductista que te da un uniforme que te indica incluso el momento que puedes ir al baño o no, al momento que llega y que te vas. Es una cosa que hoy día, si tú lo analizas fríamente, es bien ridículo el tema, ¿ya? De hecho, yo cuando fui rector de un centro de formación técnica, yo prohibí los recreos. Yo dije que los alumnos salieran cuando ellos tenían ganas de ir al baño, porque tú no puedes ordenar la fisiología del cuerpo, una cosa como ridícula, ¿ya? O medieval. Pero claro, respondía a un modelo que era la revolución industrial. ¿Modelo prusiano es que le llamaban eso? Es prusiano, pero respondía a la revolución industrial que demandaba gente que fuera capaz de repetir tareas, de obedecer órdenes, y entonces no había mucho tiempo para plantearse los propósitos. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros comenzamos a trabajar a lo más lo que te gustaba, y cuando decía había trabajo, uno nos preguntaba cuánto ganabas, en qué oficina debes estar, si habían vacaciones, si habían permisos, si podías cuidar tus hijos. Todas esas preocupaciones no existían, ¿ya? Entonces la sociedad ha cambiado, y hoy día los chicos, en cierta medida, yo soy defensor de ellos, plantean la vida de otra manera. ¿Te fijas? Ellos no pretenden hacer de la vida solo el dinero, sino que también quieren saber si pueden viajar, si pueden conocer, si pueden aprender otra cosa. Entonces, el propósito sí toma sentido porque hoy día ha cambiado el paradigma de lo que estamos viviendo. Y es lógico. Mucha gente no quiere vivir en Santiago, en Tokio, o en Ciudad de México, o en Madrid. Las mismas razones, todo. Tráfico, una vida complicadísima, viven un 2x3, tienes que correr, hay promedios de estudio que te demoras 4 horas en trasladarte de un lugar a otro en total del día, o sea, son 4 horas perdidas que estás arriba del auto, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. ¿Qué propósito puedes tener ahí? ¿Cuál es tu propósito en ese sentido? ¿Te fijas? Ahora, está claro que cuando hay un propósito, obviamente que las cosas se mueven de otra manera. O sea, cuando uno está entusiasmado con algo, uno mueve cielo, mar y tierra. Y cuando uno está trabajando para algo, la carga cada día se hace más pesada. ¿Ya? Eso es así y uno no lo puede negar. Entonces, yo creo que efectivamente hoy día las nuevas generaciones vienen más preocupadas de eso. Las empresas que, como saben que tienen que hacer sostenible su camino, cuando tú miras Interbrand, que son los estudios donde marcan las empresas que tienen más valor de marca, todas tienen propósitos muy determinados e información de que lo cumplen con auditorías de terceros. Su compromiso con el medio ambiente, su compromiso con los temas sociales o con los temas laborales, pero ya no es que ellos lo auditan, sino que lo auditan externos para demostrar que eso es cierto, porque greenwashing, hay alguna empresa que todavía lo practican, pero ya ha ido perdiéndose en vaya de territorio. Entonces, el propósito yo creo que sí se está haciendo, va tomando fuerza, y la gente joven no quiere hacer algo porque quiere hacer. Por ejemplo, hay estudios que dicen que muchos jóvenes profesionales quieren saber cuánto realmente aportan al desarrollo de la empresa. ¿Ya? O sea, no les interesa llegar a fin de mes para ir a cobrar el sueldo, únicamente. Claro. Les interesa, pero quieren saber si efectivamente están apostando. Y para cerrar, fíjate tú que las grandes crisis de las compañías y de las empresas ocurren por denuncias que vienen de las propias personas que están dentro de la organización. Porque descubren que la empresa miente en sus propósitos, no hace lo que dice. Por ejemplo, las denuncias en Europa hubo marcas de auto prestigiosas que cambiaron los temas computacionales para engañar los sistemas de control. Eso no fue denunciado por un organismo, denunciado por la propia gente que hacía los autos.
¿Te fijáis? La situación de la iglesia que ocurre no es denunciada por terceros. Esto genera desde los propios colegios que son de la iglesia, de ahí emerge el propio problema, porque se dan cuenta que el propósito no era, es otro el propósito. Entonces sí, yo creo que hoy día viene como una reivindicación de buscar eso y tener un sentido en la vida de qué es lo que vas a hacer. Qué buena. ¿Y cómo lo ves tú de cómo están tomando? Porque claro, tenemos como esta quizás transformación individual de las nuevas generaciones o también personas de generaciones más mayores que están empezando a ver las cosas de otra forma, como buscar el propósito, ir más allá de solamente los recursos. ¿Cómo ves que empieza a tomar las empresas esto? Pensando, volviendo atrás a lo que hablábamos antes del mindfulness, de esto de también del estrés. Ayer escuchaba un podcast donde una neurocientífica hablaba de la importancia de que el líder de un equipo no esté estresado, porque el estrés de alguna manera se transmite hacia todas las personas con las que trabaja. ¿Cómo has visto tú que están tomando en serio el incorporar prácticas como del mindfulness o en sus estrategias de alguna manera comenzar a pensar un poco en este cambio como de mentalidad de las personas? Mira, yo creo que en otros países el cambio es mayor. Yo creo que Chile va avanzando hacia allá, pero los desafíos te van llevando al camino, ¿ya? Yo te contaba que yo hice un taller de mindfulness para el gobierno de Andalucía en el área de emprendimiento. Cerca de 200 personas creo que se conectaron a través de internet. Fue muy, muy bonito. Yo quedé en shock cuando me dijeron que había 200 personas. Yo no sé, ahí quedé como en blanco un par de segundos porque no tenía esa experiencia a través de... De hecho no veía a nadie porque no es posible, ¿te fijas? Pero cosas, por ejemplo, interesantes de España. Me pidieron expresamente que esto lo hiciera a las 9 de la mañana porque lo hacen en horario laboral. O sea, ninguna capacitación, ningún curso de perfeccionamiento está fuera de tu horario laboral. Forma parte del horario laboral. Eso ya en Chile ya es difícil, porque aquí te clavan el sábado, el viernes en la tarde, jueves, en la noche, no sé. Claro. Como que no se puede perder tiempo, como que se ve como una pérdida de tiempo, ¿te fijas? ¿Y por qué están tan preocupados? Porque resulta que los talentos, que son las nuevas generaciones, si no se sienten en un ambiente adecuado, se van. No es como antes, que tú estabas ahí 20 años, 30 años, gente que estuvo 40 años, incluso después el hijo trabajaba ahí mismo. Eso se acabó. ¿Te fijas? Entonces, las empresas, particularmente en Europa, están haciendo un esfuerzo respecto de esto y hacen lo que se llama gestión del talento y crean espacios a través del deporte, a través del mindfulness, a través del yoga, del tai chi, para crear realmente espacios que sean adecuados. Incluso han cambiado también a través del impacto de la psicología positiva la manera de evaluar, ¿te fijáis? Hoy día ya no se evalúa que lo haces bien o lo haces mal, ¿ya? Sino que se busca potenciar tus fortalezas y tus debilidades, verlas como una oportunidad. ¿Sí? Aún no alcanzo este desarrollo, pero vamos a brindar este espacio. Entonces hoy día como que esa parte se está integrando más, porque antiguamente comunicación, recursos humanos o gestión del talento, como quieran llamarlo, la gerencia, como que eran partes fragmentadas, y hoy día te das cuenta que si tú no haces un trabajo bueno, tienes varios problemas. En primer lugar, hoy día toda empresa va a vivir un proceso de innovación o de transformación tecnológica, sí o sí, si no va a morir, ¿ya? Está destinada a morir. Por lo tanto, tienes que tener personas flexibles, capaces de asumir que hay un cambio, resilientes, porque no sabemos cuál va a ser el resultado. Puede que sea perfecto, puede que sea malo, puede que incluso la empresa fracase en ese intento, pero todo esto, todos lo van a vivir, ¿ya? Tienes que tener equipos que funcionen grupalmente. No, hoy día el talento no está en una persona, o sea, una persona no puede sostener lo que sea, no es capaz. Requieres distintas experiencias, formaciones. Entonces todo ese conjunto de cosas te invita a que efectivamente tenés que preocuparte de crear un ambiente mucho más grato de trabajo. Y eso yo creo que inevitablemente va a llegar a Chile. Fíjate que los lugares más renuentes a esto son universidades.
¿En serio? Que las universidades no se han movido un ápice de lo que son. Siguen siendo lo mismo. ¿Te fijáis? Oh. Entonces, cuando hoy día tú enseñas conocimiento por conocimiento, ¿qué sentido tiene si el conocimiento está disponible? ¿Te fijáis? Entonces siguen formando gente con estructuras de carreras que ya no son lo que tienen que ser para poder tener un rol dentro de la sociedad. Entonces, hoy día tienes que tener gente creativa, innovadora, capaz de trabajar en equipo, capaz de aprender constantemente. Esas son las características, ¿te fijáis? Entonces, ¿qué sentido tiene que un abogado se aprenda, no sé, por el derecho romano de memoria? No sé qué sentido tiene hoy día. Hoy día tienes que tener un abogado analítico, resiliente, capaz de, ¿no es cierto?, tener sentido crítico, análisis comparativo, si es síntesis. Claro, ¿te fijas? Entonces, creo que ahí hay un gran desafío, pero sí yo estoy pensando en que sí las compañías van a tener que cambiar esos lugares, porque además nosotros teníamos un pensamiento muy distinto, que el trabajo era el trabajo y que la vida era la vida. Y finalmente la vida es una sola. Entonces, la gente joven quiere estar bien, esté en su casa, esté en su trabajo. Sí. Ojalá que podamos tender en Chile a una cultura más parecida a la que mencionas tú de Europa, como que nosotros tendemos a emular más quizá las culturas, sí, en Estados Unidos es más, creo, crítico que acá en ciertos sentidos. Me acordaba justo de una anécdota que surgía por las redes sociales de una persona que estaba trabajando en una empresa de estas tecnológicas grandes en Holanda, creo que era. Y su jefe, que era estadounidense, esta persona era holandesa, trabajaba en la empresa X, no sé cuál sería, su jefe, que era estadounidense, le empezó a presionar porque, no sé, pues llegaban las 5 y se desconectaba de las reuniones, porque entonces le empezó a decir, ¿por qué te desconectas? ¿Por qué no quieres tomar reuniones antes? No sé, distintas cosas. Entonces él le dijo, es que acá en Holanda no es así, acá nosotros llega a las 5 y todos nos vamos. Y el problema empezó a escalar porque el jefe lo siguió hostigando y él fue a Recursos Humanos, y Recursos Humanos que debe haber sido así como un área de gestión de talento o algo así, y le dio la razón al trabajador y le dijeron, al final este jefe dejó de hostigarlo. ¿Pero por qué? Porque en Europa tienen una cultura distinta, entonces le dijeron, no, acá nosotros a las 5 nos vamos. Y es verdad, yo estuve en Holanda un tiempo y son las 5 y tú ves hordas de personas saliendo de las oficinas, así muy como que todos así el tiempo. Y una amiga que trabaja allá me decía que si te quedas te miran raro, es como, ¿por qué? No, ¿acaso no eres eficiente que te tienes que quedar trabajando más? Una cosa así, es una cosa. Y acá todavía es al revés. Exacto. Te miran mal porque si oye, este es muy flojo. Sí. No sí, quiere sí. hacer la pega. Exacto. No tiene compromiso. Sí, exacto. Ojalá que justamente podamos llegar a una visión así en los países nórdicos, que es muy parecido. Una chica que estuvo acá que es chilena y que está trabajando en Spotify en Estocolmo, nos contaba igual que cuando llegó a su pega allá, que creo que fue su primera pega en Europa, una persona le dio un trabajo y le dijo, oye, ¿podrías hacer esto? Que queremos, no sé, un diseño de algo, porque ella es diseñadora. Y dijo, sí, ni un problema. Y como era nueva, se lo llevó para la casa y lo hizo el fin de semana. Y volvió el lunes con la tarea hecha y su jefe la retó. Le dijo, ¿cómo se te ocurre trabajar el fin de semana? Claro, acá no, porque acá te valoran, te nombran jefe. Claro. Así que no, muy, muy, muy cierto. Ojalá podamos movernos a ese tipo de cultura. Oye, se nos ha ido volando el tiempo. Tenía una ronda de preguntas muy cortita, así como responderla en lo que primero que se te venga a la mente. Correcto. Son 4 preguntitas. Cuéntanos, tu hábito de mindfulness que consideras no negociable del día. La mañana 10 minutos o 15. Perfecto. ¿Cuál crees tú que es el mito más molesto sobre la meditación? Que piensa que te van a dejar la mente en blanco. En una frase, ¿qué le falta a la cultura organizacional en Chile? Respeto por las personas. Si pudieras poner un mensaje en un cartel gigante en la Alameda o en una ciudad, en una avenida grande, en una ciudad importante, ¿qué dirías?
que el país es para todos. Perfecto. Genial, Alfredo. Oye, ha estado muy entretenida la conversación. Te quiero agradecer por enseñarnos todos estos temas sobre mindfulness, sobre lo de la cultura Bani, Buka, todo esto. Y también creo que de alguna manera nos vamos con la idea de investigar un poco más. Yo espero que también le podamos dar esa motivación a la gente de meterse un poco en este mundo. Y te quería preguntar antes de cerrar si querrías compartir algo más a las personas. Primero, Carolina, agradecerte muchísimo. Y mira, yo creo que el gran desafío hoy día es ser buena persona. Y eso implica necesariamente autoconocerse. No podemos seguir esperando que todos los demás cambien, o que el mundo cambie, o que la sociedad cambie. Es como muy complejo eso. Yo creo que el gran cambio está en uno. Y yo invito a las personas a que comiencen a viajar por este universo desconocido que es el autoconocimiento. Eso va a ayudar que cambiando uno cambia a mucha gente, empieza a cambiar los entornos, empieza a cambiar los lugares, y yo creo que ese es el desafío, cambiar nosotros para que otros cambien, porque difícilmente los cambios van a ser de fuera hacia adentro, tienen que ser desde dentro hacia afuera. Y ese es un poquito el mensaje para humildemente, digamos, dentro de lo que uno puede aportar. Genial. Muchas gracias, Alfredo. Oye, y antes de cerrar, algo que se me olvidó sobre tu podcast. Cuéntanos así en breve, en un minuto, de qué trata para invitar a la gente a que lo vea igual, porque no habíamos alcanzado. Bueno, nuestro podcast se llama Algo Hay Aquí y está disponible en YouTube y está disponible en Spotify. Y lo hacemos 3 publicistas y lo que abordamos son temas de comunicación, marketing, mindfulness, autoconocimiento, todo siempre desde la perspectiva de la comunicación. Eso es lo que es nuestro podcast. Así que encantado, cuando quieran ahí me pueden escuchar o escribir sin ningún problema. Perfecto. Voy a dejar entonces el link del podcast para que lo puedan revisar ahí, y voy a también buscar algunos links de los libros que estuvimos hablando antes para que la gente los pueda revisar. Perfecto. Mándame también tu link para yo colocarte en nuestro, súper. nuestro podcast. Sí, por supuesto. Ayudarse entre los podcasteros. Genial, perfecto, súper. Oye, muchas gracias, Alfredo. Te doy las gracias por conversar hoy día y ojalá estemos conversando en algún próximo episodio. Ahí hay tanto por ver sobre estos temas de mindfulness e innovación. A tu disposición, lo que estimes conveniente, lo que pueda ayudar, disponible. Genial, súper. Que estés muy bien entonces. Tú también, Carolina. Un saludo también a las personas que nos escucharon. Muchísimas gracias. Y por supuesto, antes de terminar este interesantísimo episodio y una conversación que nos deja para pensar y para practicar, por supuesto, y para leer ahí sobre mindfulness, un agradecimiento especial a nuestros mecenas Pili y Fran, que hacen posible que sigamos realizando estos podcasts semana a semana. Si a ti también te interesa apoyar este podcast y te gusta este contenido, te dejo aquí el QR para que nos puedas apoyar. Recuerda que en buymeacoffee.com/coffeeinsights puedes encontrar contenido que dejo exclusivamente para nuestros mecenas, pero también hay contenido abierto para las personas que lo quieran ver. Así es que recuerda que tu aporte es una gran ayuda para continuar desarrollando este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Que estés muy bien. Adiós.